Del viaje largo, ¿cuál fue la parte más fría? Mira, sin duda al principio aquí flipamos. Donde peor lo pasamos fue en Kazajstán. Mira, aquí hicimos una travesía rara, ¿te acuerdas que había un atajo por esta zona? Por el viento, el frío y el viento. Y la ropa que no llevábamos. Aquí había un viento que venía de Siberia, sí, en esta dirección todo el tiempo. Que era muy frío y como era todo estepa, no había protección. No había. ¿Cómo pagaron su viaje de 5 años y 70.000 kilómetros? Teníamos, bueno, con ahorros y con el trabajo de Canadá fue un pico también. O sea, estuvieron trabajando aquí primero en España. En la obra, principalmente. Y con sus ahorros. No era invierno, Era pero otoño. ya había nevado. Era otoño, en octubre ya estábamos a menos 37 aquí. Pues ¿Es Yakutia? Yakutia más adelante, por las montañas, por el Colima, Indigirka, Omiakón, por aquí hacía mucho frío. Antes de volver a Susuman, Palatka, aquí en el pueblo. En estas montañas. Pues ya sacamos la bicicleta de la bodega. Pues no la embalé muy bien, entonces tiene pues un poco de óxido. Le vamos a dar un buen servicio. La bici yo diría que te subas, dame la rueda. Vamos a proceder a bajar la bici del vagabundo. ¿Y la pongo hasta adelante? ¿Eh? La pongo hasta adelante. Sentate y la ponemos arriba tú. Más arriba, ahí. Bueno, andiamo. Y pues sí, después de 2 meses navegando, desembarcamos en Santa Pola, Alicante. Tenía unos días para arreglar la bicicleta, para hacerle el servicio, antes de irme a la ciudad de Madrid para hacer algunos trámites de visado. Y me tocaba armar la bicicleta como un Tetris para que cupiera en la bodega del velero. La desarmé, quité las llantas y ahora había que volverla a armar. Hoy en la mañana desembarcamos y bueno, ya saqué la bicicleta de la bodega y pues sí, lo más oxidado es la cadena. Ahorita le voy a lavar toda la bicicleta con diésel para tratar de quitar todo el óxido. Voy a ver si rescato la cadena. Primero un poco de diésel para remover el óxido en todas las partes. Ya le puse en los rayos y ahora la estoy poniendo en el cassette. Bueno, después de varias horas estar en la mañana limpiando la cadena y toda la bicicleta, finalmente ya pude rehabilitar la cadena. Estuve varias horas con el diésel y estuve moviendo todos los eslabones. También fui a comprar el chicote que se me había roto, ya lo cambié. Se me acaba de romper el chicote de los cambios de atrás. Estoy a 40 kilómetros del velero donde me están esperando y yo me quedo sin cambio trasero. Ya está de nuevo con los cambios, ya tengo transmisión y bueno, pues ya quedó otra vez la bicicleta. Después de estar 2 meses en la bodega del velero, pues ya la rehabilité. Y pues había que probar la bicicleta, así que me di unas vueltas por la bonita ciudad de Santa Pola y pues sí, todo quedó bien ajustado. Pues esta es la tercera vez que vengo a la embajada de Senegal, aquí en Madrid. La primera vez me dijeron que mandara mis papeles, la documentación, que son como 5 papeles, la mandara por correo electrónico. Y me contestaron que la oficina que atiende a los mexicanos está en Washington, que me dirigiera a Washington. La segunda vez vine a dejar mis papeles directamente y muy amable me dice, sí, en unos días yo te llamo, pero nunca me llamó. Entonces esta es la tercera vez que vengo pues para preguntar, ¿no? Lamentablemente a los mexicanos nos piden visado, nos piden visa para entrar a Senegal y en esta travesía pues necesito pasar por Senegal y aquí nuevamente en la embajada a ver cómo me va.
Vine a ver a unos amigos, espeleólogos, y son cicloviajeros. Los vine a ver aquí a su casa en La Rioja y tengo muchas ganas de platicar con ellos. Hicieron una vuelta al mundo como de 6 años y bueno, pues estoy reuniendo gente que ha viajado en bicicleta para escuchar sus anécdotas y también para saber sus recomendaciones. Me parece muy interesante conocer gente y bueno, hablar con gente que ha viajado en bicicleta. ¿Qué tal? ¡Opa! ¡Opa ahí! ¿Qué tal? Hola. Qué fresco viene. Qué bueno. Qué bueno, menta. Ayer le di mantenimiento a la bicicleta. Pues me puse a engrasar todos los tornillos y de todos descubrí que este tornillo que sostiene la biela está pegado de óxido. Aquí mi amigo Pablo me está ayudando a sacarlo. Y la cabeza del tornillo, como ya está barrida, no sale. Va, oye. Y se pudo sacar la biela con el tornillo adentro. Ahora el reto es sacar ese tornillo. Hace algunas semanas que desembarqué del velero en el sur de España y han pasado pues varias semanas. He estado viendo amigos, he estado editando, he estado trabajando en el canal y pues haciendo un poco de espeleología. Mira nada más que vistas. Este es el norte de España. Vine a ver a algunos amigos y unirme a una campaña espeleológica. Estoy esperando a que pase el verano. Estoy esperando a que llegue el otoño en el norte de África para poder empezar a pedalear. Así que así he estado estas semanas haciendo estas cosas, preparando el viaje, viendo algunos visados. Y así estas semanas. ¿Cuánto tiempo tardaron en cruzar el Darién? 80 días. No sé si son 80 o 90 días, estuvimos por allí. ¿En cuánto tiempo habían calculado cruzar la selva? No había ningún plan de tiempo. Llevamos $120 entre los dos. No estaba planeado. Y tardaron 3 meses. 3 meses. ¿Cuál es su filosofía entonces de viaje? Pues en este caso era ir por tierra. O sea, todo lo que tú andas, la marca que haces en el mapa, era simplemente tenerla en el cuerpo, físicamente, realmente. Igual alguna vez, de alguna manera, se nota, ¿no? No sé. Más que era esa la filosofía, porque realmente cuando nos vinimos de Rusia, que cogimos un avión, nos sentimos tan mal al retroceder todo ese viaje que hicimos inicial de por Asia, que decidimos en América no coger aviones, no coger barcos y hacerlo todo en bici o a pie. Estoy llorando por la cebolla. No porque te acuerdes. Pasamos mucha hambre, soñábamos, o yo soñaba con tartas.
De hecho, allá pues, en América, como antes de Panamá, ya habíamos ido viendo la repostería tan pavosa. Me acuerdo que en los momentos de días sin comer o de falta de azúcar, sería de mucho desgaste, es que soñaba con los sabores. Y digo, cuando salgamos de aquí, me voy a una tienda de esa, me hago una tarta de esas, de colorines. Sí, pasamos mucha hambre. Y eso fue igual el peor. O sea, cuando realmente tuvimos unos días que al perder las bicis perdimos la cocina también, se nos dos, se le daba el agua, salieron el cochero, no sé qué, tuvimos unos días de comiendo maíz crudo. Es que no había nada, tampoco teníamos dinero. Y la gente no fue muy amable. Y... Bueno, pues al final, después de mucho batallar, pudimos sacar el tornillo de aquí, que estaba pegado por el óxido de la navegación, de los 2 meses que estuvo en la bodega. Entonces, pues ahí toda la mañana estuvimos con mis compas, con Olga y con Pablo. Me ayudaron a sacar el tornillo que estaba ya atorado, lo cortamos, sacamos la biela. Y afortunadamente sí pudo salir. Y ahora a volver a instalar unos tornillos nuevos que tengan la cabeza nueva. Los tornillos anteriores se barrieron las cabezas, las desgasté. Gajes del oficio y siempre aprendiendo cosas. Pues unos amigos me dieron permiso de trabajar, de editar en esta bodega, una bodega con mucha historia, ¿no? Miren nada más cuántos tesoros hay en esta bodega. Es un lugar muy bonito, muy inspirador. Ya se los voy a mostrar. Cuántos tesoros, ¿no? Bicicletas de hace 20, 30, 40, tal vez 50 años. Miren nada más cuántas tienen. ¿A poco no es un lugar inspirador para trabajar? Miren nada más qué bonita. Son bicicletas muy antiguas. Pues estoy saliendo de la embajada de Senegal. Es la 5ª vez que vengo. Vine a solicitar el visado aquí en Madrid. Hasta la 5ª vez tuve la suerte de que una chica que habla muy bien español me explicó que aquí en España no se puede solicitar el visado senegalés, ni en Marruecos ni en Mauritania. Solo se puede solicitar en la embajada de Washington. Me dice la chica, no, pues que ve a Washington a dejar tu pasaporte, ¿no? Entonces son cosas absurdas. Y la otra opción que me dijo, que si conozco a alguien en Dakar, que se apersone en el Ministerio del Interior para dejar los papeles para solicitar mi visado, ¿no? Entonces, pues ninguna de las dos opciones están en mis posibilidades, ¿no? Ni voy a ir a Washington, ni conozco a nadie en Dakar, ¿no? Entonces parece que el primer país excluido de este viaje será Senegal, por falta de visa. Muy complejo sacar el visado de Senegal para los mexicanos. Me explicó la chica que hay categorías y la categoría del pasaporte mexicano tiene categoría C, o sea, es como muy bajo. Por ejemplo, el pasaporte español tiene categoría A. Con el pasaporte español se puede viajar muy fácil a muchos lados del mundo. Con el mexicano, pues no, es mucho más complejo el pedir visas, ¿no? Con el pasaporte mexicano. Pero bueno, este viaje sigue. Solo un país excluido por cuestiones de visado. Pero bueno, a seguir la aventura. Acabo de llegar a la primera tienda que se llama Reciclo by Shop, aquí en Málaga, y a ver si tienen la patita. Los que hace cono son mejor que estos. Esos ¿Este es cono? Sí. Oh. Esos son forjados y estos son mecanizados, que son un poco más rígidas. No tienen tendencia a doblar tanto. Pero